siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa. Bueno, amigos, bienvenidos. Ya vamos ahora a la tercera. Dicen que a la tercera va la vencida. Y yo creo que es así. Y a mí les debo decir que estoy muy feliz porque tengo un amigo que es muy querido y así es. Fue una ilusión que se me vino en la mente y ¡pa! Se me dio. Se me di. Pude hacer algo que deseaba tener para este instante. ¿Saben quién está con nosotros? Ileana Chester, qué maravilla. Ay, qué Hola, chévere, qué maravilla. Fue ¿cómo una estás, odisea querida? tenerte, pero qué lindo. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me encanta estar contigo. Ay, qué bueno, qué bueno. Y bueno, Ileana va a cantar pronto, el jueves, en el Teatro Chacao. Yo sé que después en septiembre va a estar en Orlando, en Miami, en todo. Y nos que tienes aquí a hablar también de la gira esa que estuviste por Europa, donde estuviste por 10 ciudades y cosas así. Bueno, te la pasas girando por el mundo, qué maravilla, como debe ser. Mientras se pueda. Mientras se pueda, uno tiene eso, es una felicidad también muy grande, es una suerte, un Así es. privilegio. Así En tu caso, por ejemplo, me recuerda algo que leí que tú estabas cuando comenzaste, eras pequeño y querías tocar piano y te daba clase una señora o un señor alemán, ¿cómo que era? Sí, era un profesor alemán. Un profesor alemán que te puyaba la mano porque no tenías la mano derecha así No, redonda. no, sencillamente que cuando yo cometía un error, primero que todo no le gustaba que yo aprendiera por oído, Ah, sino que leyera, lee. No, no, yo lo hacía por recuerdo, ok. porque yo era muy malo en la parte didáctica. Me daba flojera leer y yo me lo aprendía rápido y entonces él me dice, no quiero que lo hagas por memoria, sino lee. Era un profesor alemán que era bastante poco pedagógico. Ok. De hecho, él terminó, terminó esa relación porque llegó inclusive a pegarme en la mano cada vez que cometía un error, ese tipo de Oh. cosas. Curioso que mi familia contrató a un profesor alemán, pero ni- bueno, Fíjate que yo lo relaciono. Cuando yo estaba pequeña, por la casa vivía una señora, no de donde era, apellido Leidens, que me daba clases de piano y ella quería con su técnica que fuera como redondeada la mano y así, tenía que ser así, algo así, y no podía cambiar de posición. Y si no lo hacía bien, me pullaba con una aguja. Y no, yo me salí, y no, no. En mi caso yo no insistí. Pero entonces sí, después supe que me decía Aldemaro, mejor canta, porque que, bueno, tú tienes todo el don que te dio Dios, porque eso es una maravilla lo que tú haces. De paso que habló de Aldemaro, quien también es autodidacta, fue autodidacta y a donde correcto. llegó fue una Yo maravilla. tengo un cuento muy bueno con Aldemaro. ¿Así? Cuéntamelo. Bueno, resulta ser que cuando estoy haciendo el disco Ofrenda para un niño, dicho sea de paso, Ofrenda para un niño es mi disco favorito. De todos los tesoros de la música venezolana y cancionero del amor venezolano. De manera que pueden ir a YouTube y escuchar ese disco que se llama Ofrenda para un niño. Y una de las canciones le pedí a Aldemaro que hiciera el arreglo ¿cómo se llama? Sueño De una niña de grande. una niña grande. Ujú. Y entonces, claro, todos los trabajos que hice con los cancioneros y los tesoros, etcétera, eran muy, muy estilizados, todo muy pausado, todo como muy inspirado y todo aquello. Ok. En el momento en que fuimos a grabar, que Ujú. llegó entonces Aldemaro, llegó el Pavo Fran Ok. y llegó, ¿cómo se llama? El Michael. Michael Berti. Bueno, nos sentamos todos, bueno, nosotros dentro de la cabina y ellos allá afuera, y entonces empezó la grabación, pero empezó la canción, la producción, empezaba con una carrera enorme de parte de Aldemaro
y también ¿cómo se Del llama? pavo. Del pavo. Ay, ay, ay. Y yo no parpadeé, yo decía, no entiendo nada, o sea, ¿qué están haciendo? Después la segunda parte fue extraordinaria porque entraron como un cuarteto de cuerdas como oboe y realmente precioso, típico en la genialidad De de Aldemaro. Aldemaro. Pero la primera parte me resultó incoherente con respecto a la segunda. Claro, yo no le iba a decir nada a Aldemaro, porque ya sabemos Claro. cómo era Aldemaro. Y entonces me recuerdo, bueno, lo despedí amorosamente, yo siempre le pedía las bendiciones y le daba un beso a Aldemaro. No importa. Entonces le digo, Edgar, por favor, apaga todas las luces y por favor, mutéame el piano y la batería. Ay, ay, ay. Correcto. Y empecé a escuchar y a partir de ahí se abrió como una flor, porque ellos, o sea, no había elemento percusivo, sino sencillamente melódico. Y el arreglo entonces de Aldemaro floreció. eh, es tan bello, quedó tan hermoso Ay, qué bueno. que resultó ser la joya del disco. Pero ahora yo tenía que decirle a Aldemaro acerca de mi atrevimiento. Mm, Es decir, Claro, lo que o hiciste. sea, yo quité la batería y quité el piano. Entonces, Ujú. aló, Aldemaro. Pues, ¿cómo estás? Aldemaro, quería hablarte acerca de la producción de la canción. Este, mm, Mira, yo hice un experimento. ¿Cómo? Ay, No, no, caray. que hice un experimento. Fíjate, yo muteé la batería. ¿Que muteaste qué? Ah, No, que la batería la apagué en ay, la ay, ay. primera parte y el piano. Ah, ¿también muteaste el piano? Ay, Oye, la verdad es que sí, Aldemaro. ¿Cómo? O sea, yo creí que me iba a comer vivo. Le dije, Aldemaro, por favor, escucha. La genialidad de tus arreglos a partir del primer minuto es lo que verdaderamente vale. Porque imagínate. la primera parte, yo considero ya como productor que es preferible dejar solamente a Michael con el bajo. Me dijo, eso me suena incoherente. Ay, ay, ay. Entonces, le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, dame un día, déjame hacerte una mezcla para que entonces Claro. tomemos la decisión. Y si no te gusta, yo voy y hago lo que tú me digas. Que... Dale, pues. Ni siquiera se despidió, sino trancó el teléfono. Cool. Bueno, y fue así, llegó la primera parte. Y todo eso solamente con el bajo. Mm. Bueno, hasta que entró el arreglo entonces, digo, está bien, está chévere, te quedó bien, te quedó bien. Hierro. Salí Después se ha ileso. fugado la luna. Ahí arrancaste distinto. Por el O postigo. sea que ya es la segunda parte. Lávate los ojitos y ven conmigo. Lucerito de polen, niño dichoso. Bebe las estrellitas que hay en el pozo. Ya tú ves en la hierba desabordada. Cucurucho del este, panda cebada. El bajo. La, 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 Y después cambiaba la. el tono. Claro, medio tono cada vez. Exactamente. Oh, Oye, qué te debo lindo. esa canción. De hecho, oye, ojalá y podamos conseguirlo en uno de los teléfonos. Seguramente está en YouTube. Mira, esa canción me ha dado muchas satisfacciones y diferentes, en diferentes públicos. Desde que fue un aplauso tan bonito que se pararon, que yo con mi cuatro solitos, yo sé que yo me lo imagino como tú lo haces, como tú debes haberlo concebido, pues. Desde,
bueno, qué bonito, chévere. Así que hasta un aplauso que tuve que pasar a una segunda parte y ya regresamos, porque fue una cosa tan como apoteósica, una cosa que yo tampoco me lo esperaba. O sea, esa es una canción demasiado tierna, Sí, demasiado definitivamente linda, el sí, corazón venezolano es un corazón tierno. sí, es bella. Es un hecho, sí. Y tantas canciones que tú tienes que la verdad es que esa parte cuando nosotros te acompañábamos, que nunca lo olvidamos, ni Simón ni yo, que tú nos invitaste para Maracay, para esas despedidas que yo te decía, pero haz un año sabático, no tienes que irte. Yo decía, pero ¿cómo se te ocurre cómo está la gente? Que la gente antes de que arrancara los músicos, la orquesta, el arreglo, ya la gente empezaba a cantar la canción. Sí. Eso fue algo para nosotros inolvidable. Lo que pasa es que, y además se creó todo el mito de que yo me despedí varias veces y eso, ¿no? Entonces, por En- lo de en- en- Francina, te digo yo. no, no, para nada. Fue una sola No, vez. Lo que pasa es que fue una vez en Maracay, otro en Malasia, es otro en cierto. Barquisimeto, se vuelve a despedir. No es que fueron varias Ah, veces, varias no, despedidas, sino fueron varios shows. Es decir, si me iba a despedir, iba a hacer un concierto de despedida en claro. los lugares donde fui recibido a partir del Canto del Ávila. Ahora no, imagínate el canto de Ávila, que es así como ya es uno de los himnos que tenemos en Oye, qué cosa, Venezuela. qué impacto, ¿no? Es Yo me muy, recuerdo que cuando saqué el Canto al Ávila, la gente de la disquera me relacionaban con, con el público de Poppy, con el público de Juan Corazón, ¿te recuerdas? ah, Porque veían Ávila, Cerro el Ávila, ah, ay, pero esto es... Y de hecho a los niños les cantaba la canción. es que el Ávila Entonces, para nosotros es algo impresionante. pero entonces orientaron todo el mercadeo en base al Teatro París, al teatro, ¿cómo se llama? El teatro ese que está en la Campiña, ¿te En la recuerdas? campiña, sí, que hacían los Correcto. shows y eso. Y ahí es donde estaba Juan Corazón y los programas infantiles y no sé qué. Hasta que salió la canción Es Verdad en el disco, en la película Macho y Hembra, donde está Orlando Urdaneta Mm. y Elba Escobar. Ah, Hilo Escobar. Pues, que hicieron la Que, película Macho y Hembra y el claro. tema era Es verdad, los Qué amores. bella esa Entonces, ¿qué canción. pasó? Que a la hora de mercadear, dijeron, espérate, ¿es para niños o es para adultos? Ay, pero esa sí le puedes tocar un poquito. Con mucho placer. Ay, me encanta esa Vaya, pues. canción. Bueno, y en este piano que ha tocado tanto Aldemaro, que tocó tanto Manzanero, que tocó hasta Lelutier, el grupo que vino, solo faltas tú. Es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Son aromas que se quedan en el aire y una estela de fragancias van dejando. Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos y una... ¿No es? Bienvenidos a la vida después de los 70. Una luna... Es verdad, una luna y un romance en la distancia son elegancias que decoran los sentires más profundos y una seña de esperanza va dejando. Quizá mañana será el nuevo día, cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez. Quizá entonces veamos los errores y en nuestros corazones volvamos a vivir. Quizá mañana será el nuevo día,
Cuando las cosas más bellas volvamos a ver, quizás entonces al fin ya todas estas borrón y cuenta nueva, volvemos a entender que el amor es el derecho y el deber. ¡Qué belleza! ¡Qué lujo, Aila! Una Gracias. belleza. No sabes cómo lo disfruto. Esa es una de las primeras, o quizás la primera canción que tú tocaste, que tú hiciste, que yo me quedé en el aire, porque de verdad que esa canción es Y eso preciosa. tiene un contexto muy particular. ¿Así? La gente no sabe, pero casi todas mis canciones son ofrecidas a Dios. Ay, qué bella, se tenía que ser. Es decir, cuando decimos los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan, es una generalización, pero en realidad en el fondo somos todos partes de Dios y nos Claro. hemos despegado. De ahí que tenemos que religarnos, porque de ahí la palabra religión, esa es Ah, fíjate. la idea original es volver a conectarnos, porque esa relación tiene que activarse una vez más. Y eso tiene que ver con tus creencias y Con mis convicciones más con tus bien. convicciones. Sí. Que la verdad es que porque te puedo decir al respecto como de tu experiencia, me encantaría saber de la India y la gente le encantaría saber también. Bueno, mira, yo tuve una crisis existencial significativa y seria, y tiene que ver mucho por, eh, con con la familia donde nací. Porque imagínate, mis abuelos eran polacos y mi papá era vienés, mi mamá era checa. Yo nací en Israel, Ay, qué lindo. crecí en Venezuela. Ajá, pero ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿No? Es decir, con tantas identidades, si tú naces en Venezuela, y tu mamá es venezolana y tu papá es venezolano y tus abuelos son venezolanos, entonces, bueno, ya está claro, tu Es mi identidad está caso, claro. es verdad. Pero en el caso mío, se volvió un tema existencial, al punto de que profundicé a preguntar y a cuestionar a unos niveles preocupantes. Pues estoy caminando en un planeta, yo no sé de dónde salió el planeta, ni de dónde salí yo. ¿Puede alguien decirme cómo son las reglas del juego? Ujú. Y entonces empecé por la filosofía y entonces me metí en los filósofos americanos, después los europeos, pasé por Roma y por Grecia y toda la parte de la conducta humana y la psicología y los dioses y todo aquello. Entonces después me fui a las raíces Y yo soy judaicas. psicólogo, si te sirve. Yo te pido una cita ahora. No es eso. Este, entonces paso por el Medio Oriente y me encuentro con las tres religiones, pero mi tradición familiar es la judía. Entonces estudié con mi abuelo que era rabino, imagínate. Imagínate. Pero una vez que llegué y hice el salto hacia la India, hacia la China, etcétera, desde el punto de vista filosófico y existencial, las puertas se me abrieron de una manera extraordinaria. Ujú. ¿Por qué? Porque el nivel de información es muy profundo. Seguro. Es la misma fuente, Dios existe y Dios se Claro. comunica con la raza humana y la raza humana es la única que puede manejar términos inteligentes porque los animales no pueden. No se puede hablar de autorrealización y de vida espiritual con un cuadrúpedo porque ese o está comiendo, está durmiendo, o está pareando, o está peleando con otro perro. Pero nosotros hemos sofisticado esas tendencias, ¿no? Y tenemos, más o menos, estamos haciendo lo mismo, pero un poquito sofisticado. Pero más allá de eso, existen respuestas a todo esto de diferentes niveles. Pero el nivel que se ofreció en la India es, es realmente impresionante. ¿Verdad? Independientemente de lo que en ¿cómo se dice? La televisión haya mostrado el hambre y la pobreza y la injusticia y qué sé yo,
este, la diferencia entre la clase superior e inferior, y ese tipo de Lo que cosas. vemos aquí, el tiempo que Correcto. estamos viviendo, que es muy fuerte. De ahí que todo el mundo mantiene cierta distancia, Mm, más con los comerciantes que llaman, que en realidad son gurús o maestros que vienen con su barba larga, su pelo largo, y they talk like this and they tell you what is good, and etcétera. Y cuando Oye, menos te das cuenta, ahí sí que me quedé en la luna lo que vi. bueno, sí, es que hablan así, entonces dan Ok. la impresión de que son una gran maravilla. Pero si se hace un estudio serio, académico, sistemático, realmente el regalo y el tesoro cultural de la India no tiene comparación. ¿Verdad? Bueno, yo te felicito porque llegas a esas profundidades de conclusiones de la vida, porque has tenido una educación muy amplia, porque tu familia va empezando y después que los puntos que has tenido que son tan importantes como por ejemplo Israel, que donde nace el niño Dios y todas estas cosas, para uno el católico, que es algo maravilloso, que el diciembre, que es la época más bella, el 24 de diciembre y el 25 son los días más hermosos. Eso, así nos criamos nosotros Correcto. y yo, por ejemplo, comencé a cantar en la iglesia con los aguinaldos y por eso creo tanto esas tradiciones que quisiera realmente que todos rescatáramos para el futuro de nuestras generaciones. Y son cosas también hermosísimas, y bueno, y la vida de Jesús y todo esto. O sea, son realidades hermosísimas de La que mejor de las también la vida es realidades. infinitamente hermosa. Correcto. Por donde tú vayas, por el camino que tú vayas, aunque para llegar aquí te perdiste un poco. No, bueno, es un hecho que todas las tradiciones religiosas son válidas, Claro, porque vienen de la misma fuente, claro, con la diferencia de que la diferencia es de forma, no de fondo. Cuando los judíos salen de Egipto siendo esclavos, había que decirle, mira, no mates y no robes. Tenían cientos de años siendo este, esclavos. Fueron liberados, recibieron la gracia de Dios, pero había que darle la información de, de gente que está saliendo de ser esclavos. claro. Cuando vino Jesús, habló con pescadores, labradores, cuidadores de ovejas, gente noble, gente piadosa, pero había que darle símiles y metáforas para empezar. Pero cuando comparas eso desde el punto de vista de la forma, con el legado de la India, inevitablemente te das cuenta que es como las matemáticas, que tienes matemáticas en kinder, tienes matemáticas en primaria, la tienes también en secundaria, qué sé yo, con los, álgebra y toda aquella cosa, y después vas hasta la matemática pura. Todo eso es matemática, lo único que difiere es la audiencia. Entonces, en kinder se le habla a esa audiencia de sumas y restas, después vienen las multiplicaciones y divisiones, después puedes entrar en logaritmo en el cuarto año de bachillerato, etcétera, pero es la misma, Y la música es matemática también. oye, ¿verdad, no? La música es impresionante. El estudio de teoría y solfeo, esas cosas, eso es pura matemática o matemática pura. Es increíble. Y así yo digo que todo se relaciona y todas las carreras que uno vaya teniendo, por ejemplo, en la universidad y todas estas cosas, tienen que ver con esa matemática y con esa música y con esa manera de tú dar tus canciones y hacernos tan felices escuchándote. Yo digo que así como te hablas tan hermoso a mí me encanta, a mí me apasiona esta conversación, déjame decirte, porque es que la vida es tan interesante, eso no, nada, todo es infinito y creo que el artista puede hacer mucho por toda la situación que pueda haber en la vida, en cualquier parte, en cualquier situación, en cualquier época. El artista es algo muy importante para toda una sociedad. Por eso cuando a mí me preguntan mucho de mi psicología, yo digo, yo soy más útil en la sociedad como cantante que como psicólogo. Y es que qué bonito es, por ejemplo, nos vamos a adentrar ahora en otras partes que tienen que ver, todo tiene que ver,
porque cuando uno canta música de lo que cante, todo se relaciona. Cuando uno entra a lo mejor en alguna cosa que te produce un inconsciente porque algo aflora y entonces te vas al inconsciente. En el inconsciente se conoce todo, se conocen todos los idiomas. Esas son las experiencias del inconsciente, claro. Yo que tenía una hiperestesia inconsciente del pensamiento. Cuando tienes alguna anomalía, que tú debes saber un poco también de eso porque él es médico y con mucho éxito, nuestro director, él, yo creo que allí no podemos ir para cualquier parte y agarrar cualquier parte de la historia, lo que sea, pero creo que es tan importante y crecer a través de la música, porque tú puedes disfrutar más de la vida, aprender a disfrutar más de las cosas que te van sucediendo en diferentes partes. Y yo hablar de Ilan Chester para mí es algo como tan importante porque yo contigo aprendí tantas cosas, aunque claro, yo soy mayor que tú y todas estas cosas, pero que aprendí mucho con tu música, con tu inspiración y con lo que has hecho desde que comenzaste, que yo recuerde, con azúcar, cacao y leche, que te lo dije. En azúcar, cacao y leche, que tuviste una experiencia maravillosa en el Poliedro fueron teloneros de Queens. No, ese era el grupo Melao. Ah, Melao, imagínate. Melao. Bueno, pero es más o menos en Oye, la pero ese época. cuento es heavy. Ah, Ese cuento es heavy. sí, es muy fuerte. Bueno, fue una experiencia extraordinaria, pero había que ser muy tolerante. Sí. Resulta ser que cuando se anunció que Queen iba a venir, por ley había que presentar a un artista o a un conjunto nacional, Ujú. que sea lo que llama todavía la Sí, compensación, ¿no? que no es Eh, tan agradable eso, Pero está pero bien, bueno, pero así está lo bien. llamaron, de verdad. En cualquier caso, como ellos estaban en el mismo sello, quien representaba el sello de Queen aquí era el señor Ricken, que tú lo Ah, conoces, imagínate. con Top Hits. Top hits. Bueno, entonces, Melao, que estaba saliendo con su disco, entonces quedamos en que Melao iba a abrir el show de Queen. ¿Y quién era Melao? ¿Quiénes Melao estaban? era Lorenzo Barriendo, Ah, ok. Eddie Pérez, Nene Quintero y Ezequiel Serrano y yo. Wow. Y no sabía, no sabía. Fueron composiciones mías que yo para ese momento vivía en Londres Ok. y entonces se lo mostramos al señor Ricken y se enamoró de eso. Del De hecho, proyecto. nosotros fuimos a mezclar eso en los estudios de los Beatles en Londres, Mírate. en Abbey Road. Fue una experiencia maravillosa también. Un solo día, mezclando en un solo día todo el disco. Sí. Eso era lo que había. Oye, qué Pero bien. no importa, todo estaba muy bien. En cualquier caso, bueno, imagínate tu cóctel. El cóctel Queen Melao, que es como decir, no sé, un elefante con un ratoncito. Entonces, bueno, nosotros fuimos vestidos de safari de Rory. Rory hacía unos trajes safari y nosotros fuimos vestidos de safari como uniformados. Ok. Mm. Bueno, y bueno, entramos al lugar y entonces en eso llegó, tú sabes, la gente de Queen y bueno, nos presentaron y la verdad es que fue muy difícil porque el cantante, ¿cómo que se llama el cantante? Freddie Mercury, Freddie Mercury. saludó extendiendo la mano, pero no mirándome. No, papá, es que ellos son los que van a abrir el show. Después entonces, fíjate tú lo naif que éramos nosotros, lo inocentes que Ok. éramos, porque yo había pedido que por favor, si nosotros podemos utilizar algo del equipo de ellos, Mm. Ajá. del equipo de ellos, porque no teníamos equipo para poder. Entonces, bueno, por algún lado salió, sí, sí, ya está arreglado eso.
Cuando me encuentro entonces con el guitarrista, que se llama Brian May, me lo presenta, el tipo muy simpático, muy buena gente, y entonces empiezo a hablarle y le digo, oye, qué felicidad que están aquí, ustedes son unos próceres para nosotros del rock and roll y de la música contemporánea. Usted sabía que nosotros íbamos a usar algo del equipo de ustedes. Ahora, Brian May estaba con otra persona y no contestaba él, sino contestaba la persona. Bueno, tú sabes que el grupo no ha ensayado todavía y eso va a ser un poco difícil. Digo, el grupo Queen no ha ensayado. Mm. Me fue un poco difícil tragarme esa, ¿no? Entonces, sin embargo, le volví a preguntar, sí, porque es que no dijeron que... Y entonces volví a contestar el otro. Y yo le pregunté atrevidamente, excuse me, you don't speak for yourself. Usted no habla por sí mismo. Entonces él me miró de una manera casi con compasión y me dijo, nosotros estábamos ahí, ahora te toca a ti. Ah, Bueno, esa es una parte del cuento. La otra parte del cuento es cuando estamos abriendo el show, decidimos empezar con una canción que se llama Yo Soy Tuyo, que empieza así, y la gente empezó a cantar we will rock you. Estaban cantando la canción de sí, Queen. sí. Ya tú sabes, ¿no? Yo lo único que escuchaba, por ejemplo, en la corneta era el bajo. Yo no escuchaba cuando yo tuve que taparme un oído para poder escucharme. Ni hablar cuando lo bajamos de ese lugar y empezaron ellos. De verdad que era un elefante. Más bien un dragón Ay, ay, ay. comparado con un ratoncito. Wow. Y yo quedé muy picado. Cuando sale la canción del Ávila y el primer disco y se genera ese impacto, por primera vez lleno el Poliedro Qué lindo. en Caracas. Qué belleza. Y yo salí así. Tú sabes, Claro, me imagínate. vengué, ¿no? Qué Esa es la belleza. historia con Queen. Oh my God. Qué lindo, ¿verdad? Mira cómo se aprende en este programa. Ay, sí. Eso es así. Las cosas los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. No, eso que la otra canción que era, que yo que quedé impactada, que fue un programa, Noel, un programa que hicimos en el Canal 8 el canal, Ay, yo me recuerdo. ¿tú te acuerdas de ese Me programa? recuerdo de ese evento. No me recuerdo los detalles, pero sí me recuerdo. Fue la primera vez que La nos primera sentamos vez juntos. que cantamos juntos y era la canción que yo estaba así como anonadada, que estaba así como flotando, que era em, Solo faltas tú. Cónchale, esa canción a mí me encantaba, Dios mío, y la cantamos los dos, pedazos y qué sé yo. Ese programa, estaba un personaje que tú llevaste, El teclado. no, un personaje que tú llevaste y yo lo conseguí, De Enrique repente Lazo. Enrique suena Lazo. el teléfono y yo veo número desconocido. Yo tengo la costumbre de no atender un número desconocido y llamo mucho para publicidad también, ¿no? Pero chequeo y veo María Teresa Chacín. ¡Qué maravilla! ¡Qué honor! ¿No? María Teresa Chacín es una artista importantísima, una de las voces femeninas más bellas de la música en Hispanoamérica es la de María Teresa Chacín. Además, la conozco, soy su amigo, es una bellísima persona que aprecio muchísimo. ¿Qué querrá hablar conmigo María Teresa? Y me informo que tiene un podcast. Ya hizo un programa con Miguel Delgado, uno con Huáscar, y va a hacer ahora uno con Ilan Chester,
que es un artista importantísimo también. Verlos a ellos dos juntos es un privilegio. Ojalá puedan cantar. Ilan, espero que te sepas alguna canción de María Teresa, porque nosotros sabemos de Ilan pedacitos de canciones de Ilan, ¿no? Yo creo que yo soy el único amigo de Ilan que se sabe una canción completa de él. Pero en fin, qué bueno sería verlos cantar juntos, ¿no? El talento de Ilan. Ilan tiene canciones bellísimas que mucha gente no conoce, y con la voz de María Teresa, y para usar un término religioso, qué maravilla. Y entonces, bueno, pero él tampoco, yo no sé si se acordó del programa, pero ese programa era de verdad que de lo más bello, lo más importante para mí en ese programa, que tuve 6 años haciendo ese programa. A ti te gustaba mucho la canción Eres una en un millón también. ¿Cuál? Eres una en un millón. Claro. Y por eso yo te Bueno, quiero. muchas canciones tuyas, muchas. No, Yo de verdad que las he disfrutado, no te imaginas, y mis hijos también. María T y Simón Eduardo canta, pero él canta Neo Big Bang y cosas de esas allá en Estados Sí, Unidos. Y bueno, porque él se fue con la pandemia y se tuvo que quedar y tuvo que echarle pichón. Que después cantamos juntos una canción que era ¿cómo era? De la diáspora, de los discos de música venezolana. Ah, yo canté Caracas contigo. ujú. Ah, cuando hiciste eso que te ganaste el Grammy por, Sí, por tantos días, por todo, que la idea fue que fueron preciosa. 6 discos. No, ¿Cuántos discos no, fueron? no, el primero, el Cancionero del Amor Venezolano fueron 3, y el Tesoro de la Música Venezolana eran 6. Pero tu Caracas es parte del Tesoro de la Música Venezolana. Es cierto. Mm, Que está, De César ¡epa, Prata. Isidoro! Ah, claro, Na, bella. na, 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 na. Sí, ese disco es muy bonito. Bueno, todo ese proyecto me pareció interesantísimo, porque es que tú tienes tantas cosas que nos interesaron por todas, varias generaciones, porque ya yo soy de la generación, ya no sé cuál es la generación, pero, pero me gusta esa música que tú haces, mucho me gusta. Tú estabas en la época de Giordano y de Franco y de Franco de Vita, Frank Franquitero. Quintero, con el Orfeón Aunque también. Franquitero es más adulto que nosotros, es decir, él Bueno, salió yo creo que que eres yo, conmigo. él, Pasa que yo comencé no, muy joven. no, no quiero decir que Frank de la camada de los 80, él es el pionero verdaderamente, y él fue el que salió primero. Sí. O sea, Nosotros somos con, con Carlos Morián de los 60. correcto. Sí, La Dama de la Ciudad tiene una un par belleza. de años antes de todo el movimiento de los 80. Claro, pues sí, Sí. eso es verdad. Y lo que vas a hacer en el espectáculo del jueves de mañana. Fíjate que ah, lo que estoy haciendo es que yo ofrecí cantar canciones del lado B. ¿De? Lado B. Ok, Digo que hasta ahora he cantado las canciones del lado A porque la gente quiere escuchar Eres una en un millón, sabe a calidad, por alguien como tú, etcétera. A pasarla bien, palabras del alma, es verdad, el destino. Entonces, claro, se me va claro. todo en el lado Para A de las siempre. canciones. Para siempre, Ávila. Y ya. Pero, ¿qué pasa con las canciones del lado B Ok. del disco? Ay, claro. Entonces dije, ¿saben qué? Voy a cantar canciones del lado B. Entonces quizás la parte más novedosa es que voy a cantar algunas canciones de las que me gustan mucho. Por ejemplo, hay una canción que a mí me encanta mucho, que se llama Reconciliación. Te voy a, con- Te voy a cantar eso un ratito Ajá, para que tengas una idea ok. de lo sensible que es, porque a mí me emociona mucho esta canción. Tengo que ver cómo hago con los pedales.
Ya tú ves que las cosas no son siempre blanco y negro, que pelear por poca cosa no es sensato, porque queda en el ayer. Ya tú ves que hay lugar para el error y los perdones, que es más fácil ser adulto en los amores si se tienen por querer. Vivir contigo es olvidar el calendario, es someterme a lo más bello que pudiera conocer. Vivir contigo es un orgullo, buena suerte, agua fresca que se bebe cuando más se tiene sed. Y yo sé que te he ofendido tantas veces por locura. Soy tu aliado hasta la muerte, de la tierra hasta la luna. Ya tú ves que las cosas no son siempre blanco y negro, que pelear por poca cosa no es sensato, porque queda en el ayer. Ya tú ves. Vivir contigo es olvidar el calendario, es someterme a lo más bello que pudiera conocer. Vivir contigo es un orgullo, buena suerte, agua fresca que se bebe cuando más se tiene sed. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Qué belleza! Gracias. Es que tú tienes música por todas partes. Y tienes ahora es cuando tienes musicalidad para hacer cosas, hasta no sé qué letra vas a hacer, pero que que eso tiene que ver también con tu manera, incluso el hecho de ser, por ejemplo, vegetariano tiene que ver con la música tuya. Ser vegetariano es un privilegio, de verdad. Y Sí. fue un gran descubrimiento porque en mi casa siempre se comía carne. Y hasta que yo descubrí que la carne es un cadáver, es un Mm. animal que tiene derecho a la vida, cuadrúpedo o no. La idea de que mataran a este animal para que yo me coma sus entrañas en el nombre del buen comer o de la Mm. proteína, se me parecía salvaje. Sí. ¿Tú sabes cómo están las estadísticas, por ejemplo, hoy? 80 billones de animales al año son masacrados Mm. en el nombre del buen comer. Y aquí vamos a salir todos vegetarianos. Bueno, Es posible, es la idea. bueno, si ese es el resultado, que eso es una bendición. Sí. Porque es que cuando tengas el aparato ahí en el plato, cuando lo tengas ahí al animal, pregúntate. Claro, pero es que los médicos hablan del equilibrio. Depende del médico que tengas. ¿Depende? Del médico que tengas. Ah, bueno, Porque hay sí, médicos que tienen claro que no hay necesidad. que no hay No necesidad. hay necesidad. Era más fácil matar a un animal que cultivar la tierra. Cultivar la tierra requiere más esfuerzo, ¿no? Pero en realidad todas las proteínas, los aminoácidos, Están los en la tierra. oligoelementos están todos en la tierra. Sí, De hecho, la proteína que tiene la vaca, la tiene por la tierra. Entonces tú estás así, comiendo la proteína que supuestamente la necesitas. Claro que la necesitas, pero claro. no tiene que pasar por la matanza irrestricta de animales inocentes. Eso es. Entonces,
que se vuelvan todos vegetarianos. Yo cocino. Entonces yo los invito a un almuerzo. Vale. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ay, yo tengo una cosa que escribí ayer, esta mañana, en una tabla, porque yo decía el resumen que quiero hacer, que no se me quede nada en el tintero, como dice. ¿No está por ahí? Bueno, yo no importa, no importa. ¿Qué? El Orfeón, sí, yo lo nombré el Orfeón. Claro y que tú lo admiras mucho y Sí. que te gusta cantar con el Orfeón y han hecho maravillas con César Alejandro, Qué talento, ¿no? El que de es César Alejandro. muy talentoso, es verdad. Yo soy de la época de Vinicio Adames, Ah, pero también los hemos disfrutado muchísimo a César y a nuestros días también, que tienen un repertorio bien fuerte. Cuando yo me estuve retirando porque llegué hasta celebrar porque los 75 años porque Vinicio, cada quinquenio nos reunía a todos y todos los que llegaban de antes de todas las, y en las directores que nos dirigieran, que nos hicieran su música como desde Vicente Emilio Sojo nos dirigía de Vuela Alma Mía para adelante, pero todos, Inocente Carreño, todos ellos nos dirigieron. Y entonces, como decía Juan Carlos Núñez, que la experiencia de coralista de ese grupo, que también podía estar con los orfeonistas de siempre. Entonces, eso es una escuela muy hermosa también. Y a mí me encantó verte cercano al Orfeón y ver las cosas, las maravillas que hizo César Alejandro contigo, los sí. arreglos de tus canciones, que fue realmente algo, y tú lo disfrutaste mucho, yo. Bueno, yo me recuerdo que cuando él hizo la versión, tú sabes, yo le di a él un cassette, o un cassette. Eh, Muchachos, este cassette era una cosa que, o sea, era una cinta, Ah, que era un aparatico. Entonces tú lo metías en un reproductor y entonces grababa. exacto, podías escuchar música. Este, entonces resulta ser que yo grabé en ese cassette, grabé las voces sintetizadas, le digo, ¿no? Y él agarró eso y lo volvió un orfeón. Una belleza. Y yo cuando él me dijo, vente para la universidad, que tenemos un ensayo, queremos presentarte la canción. Yo no me recuerdo qué cantidad de lágrimas Ah, brotaron de mis ojos. seguro. Tú eres Fue, llorón de paso. Chale, me pasó ahora mismo cuando Sí. estuve esta mañana en la iglesia que me invitaron a escuchar a la Orquesta Sinfónica del Sistema con un coro que está haciendo música venezolana con barroco. Una cosa, o sea, también llorando como un niño. Seguro, pero Sí. qué divino, porque hay una felicidad muy grande que tú puedas disfrutar de verdad a fondo todas esas cosas y no sé para dónde va tu cabeza, si de qué instrumento, para qué arreglo, para qué zona de la música que, te, que está en tu cerebro, que a lo mejor salen unas canciones ahí Es de lo posible. que viste ayer, esta mañana. Mira, ya ahí decía cosas interesantes. Ay, ya sé, la gira por Europa, Ajá. que fuiste para 10 ciudades. ¿Y Correcto, cómo sí. te fue en esa Sí, gira? esa fue una experiencia extraordinaria. Nos juntamos, Linda D'Ambrosio, Ok, a quien quiero profundamente. Nosotros inclusive pudimos viajar juntos a Israel y pasear por todos los lugares importantes, tanto religiosos como familiares. Y ella organizó prácticamente todo. Ella ¿verdad? y estableció contactos desde arriba de Europa hasta abajo, hasta Italia. De manera que fue una experiencia maravillosa. Seguro, qué bonito, qué lindo. Y ahora es cuando tienes, cada vez que tú sales de un concierto, uno tiene como nuevos bríos, nuevas fuerzas. ¿No te pasa eso? Que sales
con muchos deseos de hacer música y de seguir tocando y de seguir cantando. El Como que problema, es, no sé si te pasa a ti, pero yo tengo, mm, a partir de determinado momento, la condición de mi voz no es la misma. mm, No puedo hacer un show completo, sino que canto 1 hora y tengo que descansar 10 15 minutos. bueno, pero eso está bien. Sí, bueno, pero te estoy Antes informando no lo que hacía. no, antes era corrido y por 3 horas yo tenía los bríos para hacerlo. Pero te voy a decir, Ah, el público no puede atender 3 horas un artista. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay un artista de Europa que es Rafael. Él le gusta ese espectáculo de a 3 horas. Pero yo me doy cuenta que la gente no le pone atención ya al final porque Está cansada, está saturada. No, cuando no dije se puede tres hacer un horas, concierto tan largo. te decía 3 horas por, por exagerar, pero sí, 2 horas es suficiente, por eso las películas son de 2 horas o de Y 1 hora y cuidado, 45. y tienes que variar bastante. Sí, tiene que generar dinámica, Sí. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no estoy en las mismas condiciones de antes, no tengo la misma energía de antes. Recuérdate que yo salí con estas canciones cuando tenía 25 años de edad. Mm. Entonces, las composiciones las tengo que variar un poquito, bajarle medio tono Bueno, a las canciones, porque, y lo hice sin problema porque en una invitación que me hicieron al Festival de Jazz de Curazao, la estrella verdaderamente grande era Tom Jones. ok. Y entonces, oye, Tom Jones, voy a ver a Tom Jones. Y me siento en mi silla y lo veo. Y entonces empezó, yo me recuerdo que él hacía, ay, 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 ahora es Delilah. ay, ay, De verdad. ay, Delilah. Mira, yo supe Tiene por... como 5 tonos para abajo. Está bien, pero mira, eso no importa porque uno también en los registros va a tener, la voz se va madurando, es como la voz es un músculo que se desarrolla, entonces la voz se va madurando y vas adquiriendo una propiedad diferente, pero que es extraordinaria, porque te voy a decir, por motivos diferentes, a mí estuve cantando con Pedro Vargas y me salvó la vida Osvaldo Yepes porque yo me iba en el viaje fatídico. Entonces, bueno, cónchale, yo quiero ir con el Orfeón, yo no quiero ir yo no quiero cantar con Pedro Vargas. Y puse las miles de condiciones. Mira, no, si él va con una orquesta grande, o sea que yo también tengo que ir con una orquesta. Sí, sí, no hay problema. Mira, yo sí, él es Pedro Vargas, pero yo aquí soy maestra de así y tengo mis cuestiones y entonces tiene que ser todas las letras iguales, mismo tamaño. Todos me dijeron que sí. No pude dejar de hacerlo. Claro que fue una experiencia muy chévere y lo conocí y me dijo con experiencias tan lindas como por ejemplo, mira María Teresa, yo empecé a tener éxito después que ya tenía largos años cantando y estuve en Brasil, ellos eran muy parranderos y se iban a parrandear todo el tiempo y entonces, oye, se puso ronco, no sé qué, y yo, bueno, mira, voy a tener que bajar los tonos y no sé qué y hacerlo a media voz. Ahí empezó su éxito, a cantar suave, a media voz y así, y todo el Oye, pero mundo le él embelezaba. tenía Claro, él fuerza. era operático y todos ellos, claro, también yo supe de Jorge Negrete y todo, no es que había nacido, pero ellos eran también y empezaron en la iglesia como comencé yo y eran operáticos todos. Bueno, así como tenemos a Betulio, que su papá se puso bravo porque se tenía que dedicar a la música de ópera. Y tenía con qué, pero ¿Cómo no? imagínate, Betulio tan bello como hace sus gaitas y todo esto. Ahora yo digo que todo va cambiando, así como dicen de la vida se transforma. Y tú te transformas y cantas como tú quieras, pero esa experiencia que tú vas adquiriendo a través del tiempo, eso no tiene precio. Y tú puedes hacer con tu música y con tus cantos como tú quieras y cantar suave y cantar con la gente aquí cerquita. Y a la gente le encanta. A mí decía Manzanero, mira,
no me unas una canción, una palabra con otra, porque así la gente no puede cantar contigo. Tienes que hacerlo tranquila. Hazte tus canciones. Contigo aprendí. O la puedes hacer más alta. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. De respirar cuando quieras y lo haces a tu manera. Y la gente fascinada. Esas cosas pasan, Hila. No te preocupes, no te preocupes porque tienes que descansar, te toca y tienes el derecho, te corresponde, tú lo has ganado. A mí me parece Bueno, gracias, maravilloso. gracias por animarme. No, es que es Te así, es agradezco. así. Y yo te estaba escuchando en el piano y los pianísimos que tienes, una belleza, eso para mí es una maravilla Bueno, porque, fíjate le estaba poniendo el pie al, ajá, ¿cómo se llama? al Al pedal. pedal del medio para opacar un poquito, porque si no suena muy duro el piano. Suena muy duro. Sí, fíjate que hay una diferencia. Bueno, yo tengo que llamar a Bosa porque me lo arregle. No, 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 a ver, no, no, no es que esté malo, sino que tienes esto y tienes esto. Ah, Entonces yo lo utilizo así para poder cantar. ¿Qué hace? Siempre estás ahí, con el acierto en la sonrisa. Contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en 1000 canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón y por eso yo te canto esta canción. Si bien son bellas las estrellas, conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. Conocerte fue mejor, porque tú brillas más que el sol. Sin duda alguna, eres una en un millón. ¡bravo! ¡Qué Gracias, linda! gracias, Pueden gracias. aplaudir, tienen Aplauso. permiso, pueden aplaudir. Ay, gracias, Iván, qué lindo, me encantó tenerte en el programa. No sé, no sé, pero aquí estamos y aquí seguimos. Contigo es plácida la vida. Yo sé que ya se ha dicho en 1000 canciones, pero hoy me toca a mí decirte. Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez. Eres una en un millón